Muy bien. Entonces, analicemos qué nos está diciendo pues el ejercicio. Un émbolo está unido por medio de una varilla de longitud L a un mecanismo de manivela circular de radio R. Parametrice las coordenadas del punto P en términos del ángulo φ. Muy bien. Sale, vamos a ver cómo sale ese ejercicio. Muy bien. Entonces vemos que está este triangulito aquí, ¿cierto? Están estos dos triángulos, se suponen pues que es rectángulo. Entonces está este ángulo teta. Vamos a ver aquí un momento, yo trato de hacerles esa lineecita que se vea. Suponiendo pues que es este ángulo teta, ¿cierto? Ese ángulo teta y el ángulo phi, acá. El ángulo phi. Esto es longitud L, está el cuadrito pues por acá. Entonces, esta circunferencia tiene radio R y nos están diciendo que debemos de parametrizar este punto P de XY. Bueno, muchachos, entonces, ¿ahí qué podemos hacer? En términos de phi, ¿quién sería X? En términos de phi. Entonces, vamos a ver. Tenemos a R, vamos a tener este otro cateto que es el opuesto. Esta sería la hipotenusa de este triángulo de acá. Mírenlo. Y X, entonces va a ser ¿cuánto? Esta distancia. Ahora bien, la distancia en Y va a ser toda esta distancia que hay aquí. Esta distancia de acá, este cateto. Entonces vean que nos queda ese triangulito más o menos así. Pues sacando por aparte la figura. Y vean que, noten pues que queda este otro triangulito por acá. Y queda, este es el ángulo phi. Y este sería nuestro teta. Bien, R, L, y no nos dan más nada. Por trigonometría, a ver, este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo. ¿Alguien me dice, por favor, respecto a phi, cuánto vale este cateto, que en este caso sería lo opuesto? ¿Te refieres a L seno de phi? Exactamente, exactamente. Vamos a decir que esto vale A y esto sería B. O lo mismo, la X y la Y. Vamos a ponerlo así para que sea más entendible. Entonces ya sabemos que esta Y vale ¿cuánto? Me dijeron por ahí L seno de phi, ¿cierto? L seno de phi. L seno de phi. Muy bien, entonces ya tenemos de gratis aquí parametrizado a quién, a Y, ya. Y aquí está la parametrización de Y respecto al ángulo phi. Ahora bien, necesitamos parametrizar el punto X. ¿Cuánto vale X? Teniendo en cuenta pues que Y vale L seno de phi. Un pitagorazo ahí, muchachos. X sería igual a ¿quién? X va a ser, recuerden, el de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces sería X cuadrado va más Y cuadrado, pero Y cuadrado es L cuadrado seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi. Entonces, tenemos que, nos toca despejar bueno, este es igual
a r cuadrado, que es la hipotenusa en este caso. Muy bien. Despejando a x, ¿qué me queda? Raíz, bueno, vamos a despejar acá. X va a ser igual a la raíz. ¿A la raíz de quién? De r cuadrado menos L cuadrado seno cuadrado de phi. Y esa es la parametrización en términos de phi, seno cuadrado, perdón, aquí. En cuanto a phi del punto X y Y. ¿Alguna duda respecto a eso? ¿O todo muy claro? Fue relativamente sencillo. ¿Alguno tiene una pregunta al respecto? Esa X, ese valor no quedaría más o menos. Sí, pero en este caso, como mira que estamos acá en el primer cuadrante, ¿con cuál solución te quedas? ¿Con la positiva o con la negativa? ¿Cuál creerías? Ah, con la positiva. Exactamente, muy bien. Ahora bien, hagamos por ahí, hay muchachos un ejercicio, creo que es de la hipocicloide. ¿Hay alguien que lo tenga por ahí que me proyecte pues la figura, por favor? Sí, profe, yo lo tengo. Listo, déjame, yo te dejo proyectar para yo tomar la imagen del dibujo. Porque me preguntaron ese ejercicio, entonces me lo preguntaron por correo, entonces lo vamos a resolver ahora en el taller, pues para que quede claro para todos. Entonces te la proyecto. Sí, sí, por favor, proyecta la pantalla y yo le tomo el pantallazo al ejercicio. Mira, le hice bien. Sí, sí, ahí ya veo bien. Déjame, yo le tomo el pantallazo. Recorto. Muy bien. Ya puedes dejar de proyectar. Muchas gracias. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces sigamos acá. Entonces, ¿a qué debemos llegar? A esta solución que tenemos acá. ¿Sí? Y necesitamos hacer ese esquema para saber cómo lo resolvemos. Necesitamos solamente este esquemita. Muy bien. Tenemos la circunferencia, ¿sí? Suponiendo pues que eso es una circunferencia. La circunferencia y... ¿Me dejarías ver el enunciado por un momento? Yo le tomo pantallazo. Ok, ok. Sí, claro. Em, ahí está para todos. Gracias. Listo. Hagamos el esquema y ya analizamos qué es lo que nos están diciendo. Pero en sí aquí ya la figura nos muestra que debemos parametrizar es en este punto PXY. Muy bien. Entonces tenemos otro círculo. Vamos a ver. Lo saco por acá por el Pelix. Para que quede un poquito más claro ese esquema. Entonces, muy bien. Hagámoslo acá. Entonces tenemos ese círculo, esa circunferencia grande mejor, ¿cierto? Y nos están diciendo que debemos parametrizar este punto. Pero esa circunferencia está un poquito corrida, la otra, la pequeña, y está tangente a la mayor. Muy bien.
Digamos pues que por aquí más o menos. Digamos que por aquí entonces el puntico, el centrico está por aquí. Vemos que el centro está aquí. Muy bien. Hacemos ese triángulo ahí. ¿Un triángulo? No. Eso ahí. El otro punto sería este de acá. Y nos están diciendo que el radio del grande, este punto de acá es B,0. ¿Y qué más tenemos que dibujar ahí? Ah, ok. Esta curva. Esa curva es de por aquí. Bueno, en fin, este era lo que yo necesitaba, este dibujito. Ahora bien, noten, tenemos que parametrizar es este puntico de acá, ¿cierto? Pues lo hice más arribita para que sea un poquito más fácil de visualizar. Vemos que, perdón, vemos que este punto es el punto B,0. Esto lo que nos está indicando es que el radio de la circunferencia grande es igual a B. Y este puntico de acá, este es radio A, ¿cierto? Esto aquí es de radio A. Vamos a ponerlo por aquí de radio A. Muy bien, muchachos. El punto a parametrizar sería este de acá. Este sería nuestro punto P de XY. P de XY. Muy bien. Notemos que la distancia que hay en X sería esta que hay aquí, ¿cierto? Esta distancia sería el valor de X. Esta distancia. Esto sería X. Y Y sería este pedacito pues de acá. Sería este pedacito de acá. Eso vale Y, que es el punto a parametrizar. Muy bien. ¿Qué podemos hacer acá, chicos? Entonces, vean que si yo continúo esta línea, la prolongo hasta acá, eso me da ¿cuánto? B, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, si lo que yo les comenté en el taller pasado, hagamos una descomposición de triángulos, ¿sí o no? ¿Dónde harían o trazarían ustedes la línea perpendicular? ¿Dónde creerían ustedes? ¿Desde dónde? Para formar un triángulo rectángulo. Muchachos, desde aquí, desde el centro de la circunferencia pequeña. Noten que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Noten pues ahí. Entonces, vean que acá también, si yo trazo una paralela al eje X, aquí esto me queda un poquito montadito. Noten que aquí se forma otro triángulo rectángulo. Este otro pequeñito. Entonces, hagámosle zoom a esas figuras. Hagámosle zoom a esas figuras. Bueno, entonces vean que tenemos este angulito teta. ¿Qué más podemos hacer acá? Entonces, démosle valores a esos angulitos que se forman acá. Y noten, este es el triángulo de respecto a teta. ¿Sí? Este es el triángulo respecto a teta. Se nos va a formar otro triangulito por acá, este pequeño. Vamos a ponerlo por acá.
Y vamos a tomar otro angulito. Ya vamos a saber cuál es. Está el triángulo rectángulo, este también es otro triángulo rectángulo. Y, muy bien. Muchachos, acá la parte importante. Inicialmente, pues vamos a leer entonces el ejercicio para que no se pierdan ahí. Dice, imagina un pequeño círculo de radio A que rueda sobre el interior de un círculo más grande de radio B mayor a un punto P del círculo más pequeño genera una curva llamada hipocicloide. Y tenemos que ver pues la figura. Tenemos entonces pues que parametrizar. Entonces vean que inicialmente esta circunferencia pequeña estaba acá, ¿cierto? Entonces, vamos acá para explicar mejor. Inicialmente, esa circunferencia estaba así. Parte chicos desde acá. Vamos a ponerlo por aquí, por aquí, por aquí. Ok, parte inicialmente de acá. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué fue lo que hizo? Se desplazó hasta acá. Y noten, de la distancia que hay desde este punto hasta este punto, ¿es cuánto? Respecto a este círculo grande. Sabiendo que... Ya, B por teta. Sí. Exactamente, exactamente. Sería la longitud de arco de este circulito grande. ¿Sí? Perdón. Esta longitud de arco de acá es B. ¿Es cuánto? ¿B qué? Me dijeron. B por... B por teta. Muy bien. Ahora, noten. Ese mismo desplazamiento fue el que hizo el círculo pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa longitud de arco del círculo pequeño? Sería la que inicial, esta de aquí, esta pequeñita. ¿Sí? Y lo vamos a relacionar respecto a este triángulo. Muy bien. Pero para eso, ¿qué necesitamos saber? Entonces, entonces démosle valores a esos angulitos. Llamemos a este triangulito de acá, este interno, o sea, este de acá en el zoom, lo vamos a llamar beta, por ejemplo. Lo llamamos beta, este ángulo beta, y este angulito de acá vamos a llamarlo alfa. Si alcanzan a ver la figura donde se forma ese ángulo alfa, o es un poco no tan claro. Ahí. Muy bien, muchachos. ¿Sí lo notan, sí lo alcanzan a visualizar ahí? Ah, bueno, bien. Muy bien. Entonces, respecto a este triángulo de acá, sabemos que es rectángulo. Entonces, la suma de un triángulo rectángulo debe dar ¿cuánto? La suma de los ángulos internos de los triángulos debe dar ¿cuánto? 180. Entonces, ¿cuánto vale este angulito de acá? 45. No sabemos porque no sabemos cuánto es el valor de teta. No podemos decir que 90 menos teta. Y algo. exactamente, eso que acaban de Teta decir. más pi medios. No, sería lo que dijo la compañera anteriormente. 90 menos teta. Porque recuerden, teta más este angulito de acá debe ser igual ¿a quién? A 90. Teta más esto debe ser igual a 90, o sea, pi medios. A ver, vamos acá, digámosle este ángulo
Allá tenemos a alfa, digamos, este ángulo delta. Entonces, delta más teta, delta más teta debe ser igual a 90. O sea, pi medios. Entonces, si yo necesito saber el valor de delta, ¿cuánto vale delta? Delta va a ser igual, perdón acá muchachos. Delta va a ser igual a pi medios, pues porque siempre es en radianes que preferiblemente lo debemos trabajar. Pi medios menos teta. Siendo así, note, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Vean que, Una pregunta. dime, claro. Por ejemplo, hay el ángulo opuesto en el triángulo donde está teta, ¿no podría también ser como 180 menos beta más alfa? Porque todo el diámetro del ángulo, perdón, del círculo pequeño, ese angulito, o sea, al frente de teta, que acá en el círculo grande estamos observando, sería como la resta de todo, es porque el diámetro en realidad mide 180. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, claro, para allá vamos. A eso es a lo que quiero llegar. Pero es para que lo hago así, paso por paso, para que todos entendamos pues de dónde salen las cosas. ¿Sí? Pero sí, vamos es para allá, para donde dice la compañera. Muy bien, muy bien. Entonces, noten que todo este ángulo que se forma acá es de ¿cuánto? Lo que dice la compañera. De 180, ¿cierto? Nosotros necesitamos saber este alfa. ¿Por qué necesitamos encontrar alfa? Porque muchachos, vean, esa longitud de arco que barre el círculo pequeño es la misma longitud de arco que estaba en el círculo grande, simplemente que se desplazó. Entonces, ¿cuál sería esa longitud de arco que barrió el círculo pequeño? Sería A por ese ángulo alfa, ¿cierto? Y nosotros no sabemos cuánto vale alfa, pero ya lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, vean que, noten, vamos a ponerlo por acá, que B por teta, vamos aquí, B por teta, la longitud de arco del grande va a ser igual a la longitud del pequeño. Entonces, la longitud del pequeño sería A por alfa, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Es la longitud de arco. Vean, acá, esta longitud de arco del pequeñito va a ser igual a la del grande. Pero nosotros no sabemos cuánto vale alfa. Entonces, muy bien, ya tenemos que este angulito de acá, este delta es pi medios menos teta. Ahora, pi medios, lo que decía la compañera. ¿Quién es pi medios? Bueno, ¿cuánto es todo eso? 180. Entonces sería delta, o sea, pi medios, ¿cierto? Pi medios menos teta. Pi medios menos teta más el ángulo beta. El ángulo beta es este de acá, muchachos, este que está en este triangulito pequeño. Muy bien. Más alfa debe ser igual a ¿cuánto? A pi, 180. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. Entonces, para encontrar ese ángulo alfa, simplemente despejamos de acá. Despejamos de acá todo eso. Pero, nosotros, ¿qué sabemos de, cómo es? ¿Qué sabemos del ángulo delta, de beta y eso? Entonces, vean que eh, sería, despejemos, pues, ¿quién? A beta.
pues a beta. Entonces vean que de aquí esto todo pasa al otro lado, pues a restar, ¿cierto? Para que encontremos primero este ángulo beta. Bueno, mira, encontremos a beta primero. ¿Beta quién es? ¿Quién es beta? Vamos acá. Beta sería pi medios más teta, ¿sí? Pi medios más teta menos, ¿cuánto vale? Despejemos pues muchachos a alfa de acá. Despejemos a alfa. ¿Alfa es cuánto? ¿Alfa cuánto vale aquí? B por teta sobre A. Exactamente, B sobre A por teta. ¿Sí? Entonces, más teta menos, ¿menos quién? Menos AB, B, menos, perdón, menos B sobre A por teta. De aquí, ¿qué tenemos? Que beta de aquí que tenemos que beta va a ser igual a pi medios menos, ¿menos quién? Operemos a teta, sería a por teta menos b por teta sobre a. Entonces sería a teta a menos b sobre a. ¿Cierto? Por el teta. ¿Es claro eso, chicos? Sí, profe. Ok. Profe, creo que quedaría B menos A, no A menos B. A ver, sería a teta menos b. Queda a menos. Sí, si le pones ese menos al frente, sí. Queda, ¿cómo? A ver, de pronto me equivoqué por acá. Es B menos A, ¿cierto? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por corregirme. Listo. Entonces ya tenemos el valor Profe, de... disculpe, Dime. yo le puedo hacer una pregunta un poco retrasada, No. pero Nada de pregunta retrasada. Cuéntame. Dime. Eso no es retrasado. eh, Aquí vamos a solucionar el punto. Dime. Dime, tranquilo. eh, ¿de dónde sacó usted ese pi medios menos teta más beta más alfa igual a pi? Ok. ¿Por qué? Mira, nota, acá yo te muestro el dibujo. Mira que esta línea que está respecto, tiene un ángulo teta en cuanto a la horizontal. Si yo la prolongo hasta este punto, que es tangente de las dos circunferencias, y vemos que esta lineecita aquí es la que va al punto P, que es el que vamos a parametrizar, nosotros tiramos una perpendicular para descomponer en triangulitos y encontrar por la suma de los catetos y de cosas así el punto P. Entonces mira que se forman aquí estos dos triángulos rectángulos y acá se forma una longitud de arco, ¿cierto? Entonces mira que acá la suma de todos estos ángulos de aquí, esta parte de acá, déjame, yo voy a Paint, mira, yo es prolongar esta línea y la suma de todos estos ángulos
me va a dar ¿cuánto? 180, ¿cierto? Que sería pi. Sí, profe. Eso, ¿es claro eso? Duda. O sea Ok, que, digamos, dime. es que no sé de dónde sale, cómo relacionas ese teta en la fórmula, ¿En cuál fórmula acá? Vamos en la que acá. tú dices lo de pi medios, Esta de acá, eh, esta de acá. sí, pi Pues, medios menos teta, ok, mira, porque eh, en este triangulito de acá, que es el que tenemos relacionado a teta, ¿cierto? Que es el que tenemos vinculado a teta, se forma este otro ángulo de acá, este ángulo delta, y nosotros sabemos que delta más este ángulo que llamamos beta más alfa tiene que dar 180, ¿sí? Mira, vamos a anotarlo por acá. Alfa, perdón, sería delta más beta más alfa debe ser igual a 180. ¿Y 180 grados son cuánto? Pi. ¿Sí? ¿Qué es esto lo que yo sí, te estaba profe. diciendo? Ok, entonces mira, en ese delta nosotros lo podemos encontrar en este triangulito. Nosotros podemos saber cuánto es este ángulo respecto a teta. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya tenemos pues a teta. Entonces mira, delta por suma pues de los ángulos, la suma de los ángulos internos del triángulo debe dar 180. Entonces, como ya este triángulo con esta perpendicular que yo tiré al eje X es rectángulo, entonces ya aquí este ángulo es 90, ¿cierto? O sea que teta más delta debe ser igual a 90, o sea, pi medios, ¿sí? Entonces de ahí despejamos a ese delta, que es lo que nosotros necesitamos saber, que sería 90 menos teta, o sea, pi medios menos teta. Sí, es claro de dónde sale eso. Y ya luego, Sí, sí, profe, ya. eso. Y luego ya es simplemente reemplazarlo pues en la fórmula. Mírala. Es la misma, simplemente aquí reemplazamos a delta, ¿cierto? Pi medios menos teta más beta más alfa igual a pi. Y nosotros sabemos que de la relación que tomamos acá, que esa longitud de arco del pequeño es igual a la del grande, que fue el desplazamiento que ocurrió, es b de teta, que es el el radio de la grande es igual a alfa, ¿cierto? A alfa por A, que es el desplazamiento, la longitud de arco pues, del pequeño. Y de aquí nosotros sabemos que alfa, Mira, que igual me tocó despedazar el círculo, mira, eh, em, porque seguía siendo muy pequeño. Entonces lo hice ahí y lo pasé acá, mira. Esto es lo mismo ¿quién que... desea preguntar algo? Hay como un micrófono activado por ahí. Entonces mira que ya de acá despejamos a alfa, que es beta, b sobre a por teta, ¿sí? Entonces, vamos hasta ahí. Ya aquí despejamos a quién, a beta, ¿cierto? Despejamos a beta. Muy bien. Entonces, ahora nosotros debemos encontrar esos valorcitos. ¿Cuánto vale? Entonces, noten que el valor de esta X, el parámetro X va a ser este cateto de acá, de este triángulo, noten, de este pedacito de acá, llamémoslo A, ¿cierto? Más este pedacito de acá, de este otro triangulito que sería, vamos a llamarlo B. Ah, no, ahí B no, porque ahí B son los radios de la circunferencia. Llamémoslo C, llamémoslo D. ¿Es claro eso, chicos? Y noten que ese radio de este triangulito pequeño acá, esto vale A, esto vale A. Bueno, pregunta. ¿Cuánto me vale esta hipotenusa en este triangulito? En este triángulo de acá, ¿cuánto me vale esta hipotenusa? Mírenlo acá en la figura. ¿Sería quién? B más a B menos. menos A. B menos A. Muy bien, B menos A. B menos A. ¿Es claro por qué B menos A?
¿B menos A o B más A? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es B menos A o B más A? B menos A. Exactamente, B menos A. Miren que es todo este radio y le vamos a quitar este pedacito, pero este pedacito es ¿cuánto? A, B menos A. Y en este pequeño de acá, que es este triangulito, eso vale A. ¿Es claro entonces? Ustedes miren que es más fácil pues de resolver. Ahora, entonces esto sería D, C, E. E sería toda la altura de este triangulito de acá, menos, a ver, bueno, entonces sería toda esta alturita. Miren que este punto en Y, este valor en Y, no está aquí en todo el círculo, o sea, aquí en toda esta parte que se forma en 3 pi medios. Miren que eso aún así está por encimita del círculo, o sea, eso tiene un espaciocito ahí. Entonces va a ser ¿quién? La resta entre este cateto opuesto respecto a teta y este pedacito de acá de este triángulo. ¿Sí o no? ¿Es claro eso, muchachos, cuánto es el valor de X y de Y? Entonces vean, ¿cuánto va a valer siendo así? Noten. Sería el valor de este cateto en este triángulo, o sea, este de acá. Esto va a ser X y esto va, ay, perdón, X no. Eso, el valor de X es C más D. Entonces sería X va a ser igual a C más D. Este ejercicio es un poquito complejito, es por esa parte de ver las cositas. Y Y va a ser ¿quién? En teta, todo esto vamos a llamarlo E, y esta alturita de este pequeño vamos a llamarlo F. Entonces, Y va a ser igual, la coordenada en Y va a ser igual, ¿a quién? A E menos F. E menos F. E menos F. Pero ¿cuánto vale? Vamos con X. X va a ser igual a C más D. Pero ¿cuánto vale C de acá? Respecto a teta, muchachos. Ustedes lo ven ahí de una. B menos A por Sí, coseno sí, teta. claro. Eso. B menos A por el coseno de teta. ¿Cierto? Más D. Pero D, ¿cuánto vale D? Ya sería en este triangulito de acá, el pedacito de X. Sería, Profe, yo me perdí en esa última parte. ¿Podría repetir, por favor? ok, sí, claro que sí. Mira, ya estamos encontrando los valores de las componentes, ¿cierto? En este caso de X. En X dijimos que es amplio por acá, pues para que se vea mejor. En X va a ser todo este valor. Y este valor es la suma de este cateto de este triángulo, míralo, es adyacente con teta, y este otro cateto de este triángulo, ampliado para poderlo visualizar mejor. Mira que este es el triángulo que relaciona teta, y este es el otro triángulo que relaciona al ángulo beta, sino que ahí el espacio no me da pues para ponerlo. Entonces mira, será este cateto de acá de teta que dijimos que lo vamos a llamar C, ¿cierto? Para no perdernos ahí, más este pedacito de este cateto que sería, de este cateto del triángulo que sería D. ¿Sí? Y nota que aquí C vale respecto a este ángulo, es el cateto adyacente, entonces la razón trigonométrica que relacionamos para encontrar este cateto sería coseno. Entonces tenemos hipotenusa por el coseno del ángulo es igual a ese cateto. Porque recuerda, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando el cateto adyacente me queda B menos A por el coseno de teta. Y en el otro caso,
de qué función trigonométrica, qué razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto al ángulo. ¿Me pueden decir? Seno. Seno de... Seno. Exactamente. Entonces, muy bien. La chica que preguntó, ¿sí fue claro de dónde sacamos eso? Sí, sí, profe, sí. Gracias. Sí. Ok, con mucho gusto. Entonces dijimos que D va a ser ¿cuánto? Perdón, A. Aquí. A. ¿A por quién? Por el seno de beta. Pero beta, bueno, vamos a ponerlo aquí y ahorita reemplazamos. Seno de beta. Muy bien. Ahora, ¿quién es, chicos? ¿Quién es ese seno de beta? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer ahí? Podemos reemplazar a ese beta, ¿cierto? Perdón, ahí, chicos. Entonces, beta va a ser ¿quién? Pi medios menos, perdón, esto es menos A. Pi medios menos B menos A sobre A. ¿Cierto? B menos A sobre A por teta. Entonces, reemplazando a beta, perdón, reemplazando a beta, esto me queda B menos A por el coseno de teta, más A por el seno de beta, pero el seno de beta es pi medios menos, ¿cómo fue que dijimos? B menos A, ¿cierto? Fue B menos A sobre A. Ah, perdón, por teta. Fue así que lo dejamos expresado, ¿cierto? ¿Me confirman, por Sí. favor? Sí, es así. Sí, profe, sí. Entonces, aplicando pues el seno a una recta de ángulos, ¿cómo me queda eso? Entonces, B menos A coseno de teta, ya esto queda igual aquí. Esto no se me altera, más A, ¿cierto? Por, ¿cuál es chicos, la identidad de seno de la recta de los ángulos? Si no estoy mal, es el coseno del uno por el coseno del otro, me confirman por favor, menos el seno del uno por el seno del otro. Esa es la de coseno. La de seno es seno del primero por coseno del segundo. Ah, ok, muchas gracias. Entonces sería seno de pi medios, aquí viene lo que a la mayoría nos gusta, que es evaluar. Entonces sería por el coseno, muchas gracias al compañero pues por decirme ahí, por el coseno de B menos A teta, ¿cierto? Sobre A. ¿Cómo es que es el signo acá? ¿Más o menos? Menos. Menos. Menos, muy bien. Más, digo menos. Ah, bueno, bien, gracias. Menos el coseno del primero, coseno de pi medios, el coseno de pi medios por el seno de B menos A teta. El seno de B menos A teta. Seno de B menos A por teta sobre A. Muy bien. Aquí viene de las partes más gratificantes de estos ejercicios. Evaluemos. Seno de pi medios.
¿Cuántos son epimedios? 1. 1. ¿Y coseno de epimedios? ¿Ve? Ay, perdón, dije 0. Seno de epimedios 1. ¿Cuánto vale el coseno de epimedios? 0. 0. Pero entonces este animalito de acá murió. ¿Qué sobrevive? Este de acá. ¿Y qué me queda? Entonces, el valor de la componente en X va a ser igual a B menos A por el coseno de teta más ¿A por quién? Por el coseno de B menos A por teta sobre A. Y miremos que si nos dio pues la respuesta que nos están pidiendo ahí. Efectivamente, nos dio eso, ¿cierto? B menos A coseno de teta más A coseno de B menos A sobre A por el teta. Ahí podemos pues chequear que nos dio exactamente lo mismo. ¿Alguna duda, chicos, en cuanto a esta parte? Si hay alguno que pues se perdió de pronto en un pasito, lo podemos volver a hacer, no tengo ningún problema. ¿Todo claro? Sí. Muy bien, entonces ahora vamos a parametrizar a Y. Y sería E menos F. ¿Y cuánto vale E menos F? Sería, en cuanto a este triangulito de acá, sería B menos A por el seno de teta, ¿cierto? B menos A por el seno de teta menos, acá en cuanto a F sería A coseno de F. ¿Ve? A coseno de beta, perdón. Entonces sería B menos A. Ven, una pregunta. Dime, claro. Esa A, cuando hiciste ahí lo de la resta de ángulos, esa A está multiplicando a... No, abajo. No, Pues no, eso va... no se puede cancelar porque, ojo con eso ahí, muchachos, no se vayan a equivocar con eso. Esa está multiplicando a toda la función seno y esta B menos A sobre A está dentro del ángulo. O sea, esto no lo podemos eliminar acá con el A, porque todo esto de acá es el ángulo. El Ah, ángulo es no, sí, entonces sí. Sí, sí. No, ya era para yo colocarle acá unos corchetes o algo así. eso. Perfecto, perfecto. Vale, Muy bien, gracias. con mucho gusto. Entonces sería B menos A seno de teta. Dijimos que era lo que valía E, ¿cierto? E vale B menos A seno de teta. Y F me vale A coseno de beta. Entonces sería, bueno, más o menos acá. Menos, ¿cierto? Menos A coseno de beta. Coseno de beta. Nuevamente reemplazando, pues ya esto sí es más algebraico. Sería B menos A por el seno de teta menos A, ojo, que multiplica a todo, coseno de beta. Coseno de beta, pero beta es pi medios, nuevamente muchachos, pi medios, menos B menos A sobre A por teta. Muy bien. Y nuevamente tenemos que aplicar otra vez esa identidad con el coseno ahora. Entonces sería B menos A que multiplica al seno de teta. B menos A que multiplica al seno de teta menos A por todo eso sería, ahora sí, ¿cierto? Sería el coseno del primero por el coseno del segundo, coseno de pi medios,
por el coseno de b menos a sobre a. Chicos, ¿aquí el signo cambia o es más? ¿Aquí es más o menos? Más, ¿cierto? Es más. ¿Sí es más? Y es Sí, más. sí es más. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces, más el seno. ¿Qué pasó acá? Más el seno de pi medios por el seno del segundo. Por el seno de b menos a. De b menos a sobre a por teta. Por teta. Y ahora sí, evaluemos de una vez acá. Coseno de pi medios, 0. Y seno de pi medios, 1. Entonces, este animalito de acá murió, el que me sobrevive es solamente este de acá. Entonces, en conclusión, me queda que la componente en y va a ser igual a b menos a por el seno de teta más o menos. ¿Qué dice? Más o menos. Menos. Menos, exacto, menos a. ¿Por quién? Por el seno de b menos a sobre a, ¿cierto? B menos a sobre a por el teta. Y ahí tienen pues chicos la parametrización. Y comprobemos pues que nos dio igual. B menos a seno de teta menos a seno de eso. B menos a seno de teta menos a. Muy bien. Comprobamos chicos que la respuesta nos dio. ¿Alguna duda respecto al ejercicio? Un poquito largo el ejercicio, la verdad, porque hay que notar muy bien de dónde sale cada cosita ahí en esa descomposición pues de triángulos, ángulos y todo eso. ¿Alguna duda al respecto, muchachos? ¿O todo claro hasta ahí? Profe, una pregunta. Por ejemplo, en ese enunciado solamente nos dan como, o sea, nosotros tenemos que graficar o es que pues, te plantean ya con la gráfica y todo. Pues no sé si de pronto si se los ponen en el parcial, no sé si el profesor de detalle ahí le da como que, bueno, tenga en cuenta esto y ya usted resuelve. No sé, pero en general mira que aquí el ejercicio no le dicen a uno, pues ni le muestran otra figurita que hacer, ni nada de eso. Pues ni como métase por este lado. Ya eso es como que tú lo visualices más, hagan lo que yo les comenté en el taller pasado, no sé si de pronto estuviste, que siempre que tengan figuras así raras, descompónganlo en figuras que ustedes conozcan, triángulos, rectángulos y cosas así, ¿sí? Que ustedes sean fáciles de decir, esta distancia de aquí a acá me vale tal cosa o tanto. Pues cositas así que a ustedes les sea sencillo después de operar. Por eso miren que haciendo esa descomposición de triángulos, eso sale así lo veo uno un poquito más sencillo y viable pues para resolver. ¿Cierto? Usted grabó la clase, la asesoría del anterior, del sábado. ¿En Sí, dónde lo claro. podemos encontrar? Yo ahorita les comparto pues el enlace por acá por el chat y les muestro muy bien pues dónde las pueden encontrar. Ya la clase está montada, ya se fue grabada. Hicimos un ejercicio también de parametrización, de la involuta. Listo, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Listo, muchachos, entonces hagamos otro que es algo así, es complicadito así también en cuanto a esto de parametrización. ¿Alguien lo tiene por ahí? Que es el que va por fuerita. Esta es la hipo, sería el del epicicloide, yo creo. ¿Alguien lo tiene? Sí, profe, yo lo tengo. Listo, te voy a dejar nuevamente proyectar para que
para que lo hagamos. Muchachos, esos son los ejercicios, diría yo que son un poquito más complicados pues de resolver en cuanto a parametrización se refiere. Por eso quise pues como que en este espacio resolvérselos. Y pues yo no tengo clase ahorita a las 12. La idea es pues que resolvamos este otro ejercicio y además de eso hagamos otro. Si de pronto se me pasa un poquito a las 12, no hay taller pues después de este. Entonces no sé si de pronto alguno tiene algún problema si nos tomamos unos 5 o 10 minuticos de más. Profe, disculpe, es que yo no le entendí. Estas clases, ¿dónde se suben las grabaciones? Yo les compartí el enlace y ya yo ahorita vuelvo y se los comparto pues para que vean. Ahí las van a encontrar. Proyecta pues porfa el ejercicio para que no perdamos tanto tiempecito y yo ahorita les comento y les muestro dónde. Por favor, Listo, y profe. ese ya lo hicimos en la asesoría pasada, el taller pasado, ese de la involuta. Ahí en la grabación lo pueden pues observar. Sigue bajando. Ah, disculpe, profe, pensaba que hablaba de ese. No, ese es del libro. Sí. ¿Alguien tiene el libro por ahí? Es que el otro ejercicio es parecido a ese, pero está el circulito pues por fuera. Pues déjenme yo mira a ver si lo tengo pues por acá, la imagen, ¿no? Pero si alguno lo tiene, para que veamos pues el enunciado, mucho mejor. Muy bien. Entonces, muchachos, les voy a proyectar. Pues de pronto eso puede estar en algún taller por ahí. Entonces, miren, es exactamente... Yo lo tengo, pues ya lo encontré. Listo, perfecto, mejor aún. Proyecta, ¿puede proyectar, por favor? Y pues si algunos muchachos tiene otro ejercicio ahí de parametrización, lo podemos mirar también. Aunque tengo pues para resolverles el que les dejé planteado por si no lo lograron desarrollar. Muchachos, ahorita vamos a resolver. ¿Podrías ampliar para que me recuerdes, porfa, ese que está ahí encima del 37? Ese lo resolvemos ahorita. Ahorita me recuerdan que yo se los dejé pues planteado. Y ese que está ahí, el 40. Ese 40. Vamos a resolver ese 40. Ya déjeme, yo le tomo pues el pantallazo. Listo, perfecto. Ya puedes dejar de compartir, compañero. Muchas gracias. Ok, entonces vamos pues a ponerlo por acá. Y vamos a acá. Bien. Muchachos, ya saben, si alguno tiene una duda o algo, me pueden pues escribir al correo y yo les colaboro. Sí, ¿Cómo es tu correo? ya yo se los dejo por aquí pues por el chat. Ah, listo. Yo se los dejo ahí en el chat y ustedes pues si tienen dudas con el ejercicio me pueden preguntar. Obviamente si tengo pues el tiempo y el espacio, yo hasta les puedo dar digamos unos 5 o 10 minuticos de una asesoría por Meet y resolvemos el ejercicio o les puedo responder por ahí por el correo el ejercicio, pero obviamente siempre y cuando tenga tiempo porque tengo pues también compromisos en la U de mis materias. Ok, no pegó la imagen. Aquí está. Listo. Muy bien. Entonces,
para mostrar que las ecuaciones paramétricas de una epicicloide están dadas por esto. Esto es lo que debemos llegar. Entonces, vamos al dibujo. Eso es, otra vez, vale B, vale A, punto P de XY, nuevamente. Pero ahora por fuera. Entonces ese circulito va a estar pues por acá. Va a estar por acá. Recuerden que este puntico aquí está tangente. Muy bien. El otro puntico aquí en cuanto al centro. Digamos que está más o menos aquí. Y el otro es exactamente por acá. Pues casi ahí. Muy bien. Teta, el ángulo teta. Y B. Bien. Ahora me llevo esta figurita por allá. Voy a hacerla así grandecito pues para que veamos mejor. Muy bien. Entonces, esto vale B, B,3. B,0, perdón. B,0. El punto a parametrizar es este punto P de XY. P de XY. Este angulito de acá es teta. Y esto es otra vez de radio A. Aquí vale A. Y este acá vale, ya sabemos pues que vale B. Listo, entonces, siendo así, lo que les comenté ahorita, ¿qué harían? Nuevamente, otra vez esa descomposición de triángulos. ¿Dónde tirarían perpendiculares? ¿Dónde tirarían paralelas? ¿Respecto a quién? ¿Respecto a qué? ¿Una perpendicular desde dónde? Una fácil. Desde A hasta la horizontal. Exactamente. Es claro para todos por qué. Aquí. Una perpendicular aquí, pues suponiendo. Y tiremos una paralela al eje X que una a este punto con esa vertical. Aquí. ¿Sí ven los dos triángulos rectángulos que se forman ahí, muchachos? Es claro para todos eso ahí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, llamemos pues, bueno, recuerden que eso aquí está, pues como el desplazamiento que sigue ese circulito. Muy bien. Démosle pues, llamemos a este angulito de acá beta, nuevamente. Este triangulito beta, el angulito, perdón, y este de acá llamémoslo alfa. Llamémoslo alfa. Entonces, haciendo pues otra vez ese zoom de los triangulitos, este triangulito de acá, esto es teta, esto es beta, y este otro de acá será, bueno, no tan juntos. Y este otro de acá será alfa. Muy bien, de entrada, ¿cuánto me vale esta hipotenusa acá, en este triángulo? Mírenlo aquí. ¿Cuánto me vale ese Ah, Ah, ¿Cuánto me vale la de este triángulo? Este que tengo acá. Este grande. sería B más A. ¿B más A o B menos A? Más. Eso, B más A. ¿Es claro para todos por qué es B más A? ¿O alguno tiene una pregunta en cuanto a eso? Porque es esta hipotenusa B más A. Si alguno tiene una pregunta, me dice por favor. Muy bien. Entonces, vean que démosle pues nombrecitos otra vez a esto. Esto sería C. Bueno, miren que la componente en X va a ser la suma de este cateto de este triángulo más este otro cateto de este triángulo, ¿sí? Entonces sería C, llamemos esto C, llamemos este pedacito de acá D.
¿Sí? Muy bien. Ahora, en Y va a ser ¿quién? Todo este cateto grande de acá, llamémoslo E, y este cateto, y menos este cateto de acá, llamémoslo F. Muy bien. Vamos a darle pues valores aquí a X, y ya hacemos pues la descomposición de cada uno. Entonces sería X va a ser ¿quién? C más D. C más D. Y Y va a ser igual ¿a quién? A E menos F. E menos F. Muy bien, ahora sí, empecemos pues a descomponer esos triangulitos ahí. Noten que, ojo, pendientes acá. Nuevamente, este circulito está pues desde acá del inicio y siguiendo toda esa trayectoria se desplazó toda esta longitud de arco. ¿Sí? ¿Se desplazó qué? Esta longitud de arco. ¿Cómo relacionamos esta longitud de arco en cuanto al círculo pequeño? ¿Cuál sería? ¿Sería toda esta de acá? No, toda esta que está aquí. Entonces, noten que esta longitud de arco, desde aquí hasta este punto, toda esta va a ser igual a esta de acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo sería en cuanto a ¿Me podrías recordar por qué es igual esa longitud de arco? ok, vamos acá al esquema. Mira que inicialmente esto estaría en esta forma. Vamos acá. Aquí. Tracemos pues los ejes. Aquí están los ejes coordenados. E inicialmente ese círculo va a estar ¿dónde? Aquí. Parte de aquí. ¿Sí? Pues tangente y obviamente eso parte desde el punto cero. Y mira que esto se va a ir moviendo, perdón, se va a ir moviendo y moviendo y moviendo, pero obviamente va rotando también. ¿Sí? Entonces, hasta tal punto que hasta este punto, mira, se desplazó en cuanto a teta toda esta longitud de arco y rotó, digamos, hasta aquí, ¿cierto? Que es el punto que nos están diciendo que parametricemos, que sería toda esta longitud de arco en cuanto al punto cero que está inicialmente. Míralo que aquí ya llegó ese círculo pequeño. Sí es claro que, porque eso es igual, o alguna otra pregunta. Sí, profe, está claro, gracias. Bueno, dale, con mucho gusto. Entonces, llamemos a... no, espera un momento ahí. Vamos a llamar acá. Bueno, nuevamente toca alargar eso, ¿cierto? Llamemos mejor entonces ese beta no. Ahí no, para no confundirnos con el que, para despejarlo con respecto a teta. Entonces, llamemos a beta, que va a ser todo ese ángulo. ¿Sí? O bueno, mejor dicho, no, sí, dejémoslo así como beta. A ver, para no confundirnos por acá. Dejemos que eso es beta. Esto de acá es beta. Entonces, ¿cuánto es toda esa longitud de arco? Toda esta longitud de arco sería ¿quién por quién? La longitud de arco del grande y la longitud de arco del pequeño. ¿Quién me dice? B por teta del grande. Exacto, B por teta del grande. Igual a la longitud de arco del pequeño. Todo este ángulo de acá. Sería alfa
más beta por A. Exactamente. A ver, por simplicidad, ¿cómo le hacemos acá? Pues para que no nos queden esos mezclados ahí, que eso era lo que no quería. Llamemos pues entonces a mejor. Llamemos a todo este, no tracemos esta línea acá. Llamemos mejor a todo este ángulo, chicos, qué pena, para no confundirnos ahí con esa suma de esos dos. Entonces, llamemos a todo este ángulo de acá, lo vamos a llamar beta. Vamos a llamar a todo este ángulo de acá beta, el pequeñito. Entonces, el grande es el que vamos a hacer como beta, todo. Estas dos líneas, miren las que están acá. Esta de acá. Y entonces, siendo así, ¿cuánto vale este angulito de acá? Este del triángulo. Beta menos alfa. Pues para que no nos quede mezclado eso acá en las longitudes de arco. Esto será beta. Este será beta menos alfa. De este angulito de acá. Toda esta longitud de arco va a ser beta. ¿Ve? A por beta. Todo ese ángulo. ¿Y qué tenéis, muchachos? Pues es que no quería como que les quedara eso ahí con una suma. Entonces sería, siendo así, esa longitud de arco va a ser A por beta. Entonces, observen, este triángulo de acá es un triángulo rectángulo, ¿cierto? De acá, ¿qué podemos hacer? Despejemos de acá de esta ecuación, despejemos a beta. Beta me queda, ¿cuánto me queda beta? B sobre A por teta. B sobre A por teta es igual a beta. Ahora bien, nuevamente, beta menos alfa. Ahora, ojo aquí que aquí está la clave. Este angulito de acá, llamémoslo gamma. Pues, o sigma, no recuerdo cómo es. Sigma es beta menos alfa. Pues, pero es para que lo escribo por acá para que sea un poquito más claro. Entonces, ese sigma va a ser igual a beta menos alfa. Pero, ojo, clave. Profe, Claro. qué pena, yo no entiendo muy bien ese sigma de qué triángulo es. Mira acá. Simplemente lo que estoy haciendo es pues llamándolo así para que lo puedan ver acá en el dibujo. Mira, será este de acá. ¿Sí? Este angulito, míralo. Ah, ya sí, gracias. Listo. Entonces, ya sabemos que sigma o gamma, no me acuerdo cómo es que se dice, es beta, el grande, que es todo este, menos este chiquito de acá que sería alfa. Beta menos alfa. ¿Sí? Ahora, nosotros qué sabemos por este triángulo, ojo, la clave otra vez, triángulo rectángulo, la suma de los ángulos debe dar ¿cuánto? 180. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale este ángulo en este triángulo? ¿Alguien me lo dice ahí de una? ¿Ya lo vio? ¿Cuánto vale? En términos de teta y de pi. 90 menos. Menos teta, ¿sí o no? Entonces, beta menos alfa va a ser igual también a pi medios 90 grados, pi medios menos teta. ¿Sí? Entonces, ahora, reemplazando alfa, que alfa lo tenemos pues, alfa, no, perdón, a beta. Vamos a reemplazar a beta, que es el que tenemos acá. Reemplazando a beta, ¿qué nos queda? ¿Qué?
B sobre A. B sobre A por teta. B sobre A por teta menos alfa. O más bien, hagámoslo de una vez. Pasemos este alfa para acá y esto que está aquí lo tiramos a este lado. ¿Sí? Entonces, vean. Sería beta, bueno, entonces, más teta, perdón, más teta. Si teta está negativo, pasa al otro lado positivo. Menos pi medios. Menos pi medios. Igual a alfa. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Ya sabemos cuánto vale alfa. Ah, bueno, operemos aquí nuevamente. Esto me queda B más A sobre A. Ok. Esto me queda que alfa es igual a B más A sobre A por el teta, ¿cierto? B más A sobre A por el teta menos el pi medios. Muchachos, si está bien esa operación ahí, o si alguien le da diferente, por favor me dice. Muy bien. Entonces ahora sí vamos pues a reemplazar. Ya tenemos todo. El valor en X, la componente en X, dijimos que era C más D. Pero C más D es ¿quién? ¿Quién me dice cuánto vale C, cuánto vale D y cuánto vale E y F en cada caso? ¿Cuánto vale C? Respecto a teta. Vamos a verlo todo en términos de teta. B más A coseno de teta. B más A coseno de teta. Muy bien. ¿Sí es claro para todos de dónde sale eso, muchachos, o alguna pregunta? Está claro. Muy bien. Más, ¿cuál es el otro? Ustedes mismos que ya están volando con eso. Ya están muy bien ahí. Ojo que ese D es ya en este triángulo. ¿Sería quién? A por seno de B más A sobre A por teta menos pi medios. Eso. Ah, no, ya. Ya. Ya tienen ese punto ganado en el parcial. De una hicieron el reemplazo. B más A sobre A por teta menos pi medios. ¿Sí es claro para todos lo que dijo la compañera ahí? De una vez lo reemplazó. Sí. Ok, Sí, profe. si alguno tiene una pregunta, me va diciendo de una vez, muchachos. Entonces, vamos a poner entonces acá un ladito la de Y de una vez. Y, entonces Y va a ser ¿quién? E menos F. Me dicen por favor cuánto vale cada una. El pedacito E y el pedacito F. E sería, respecto a teta nuevamente, B más A seno de teta. B más A, seno de teta, B más A seno de teta, menos F, el valor de F. ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale? A coseno. ¿Coseno de quién? B más A sobre A por teta menos pi medios. B más A sobre A por el teta menos pi medios. Muy bien. Ahora nuevamente tenemos que operar acá. Entonces aquí sería, en cuanto a X, me queda X va a ser igual a B más A por el coseno de teta más A que multiplica a todo eso. Otra vez la propiedad seno de B más A sobre A, seno de B más A sobre A por el teta
por el coseno de pi medios más o menos. ¿Cómo fue que lo pusimos ahorita? Más o menos. No me acuerdo. Menos. Coseno es menos, sí. Muy bien. Menos acá. Por el seno de pi medios por el coseno de b más a sobre a por el teta. Muy bien. Otra vez evaluando acá. Bueno, más bien hagámoslo con y de una vez y evaluamos pues para las dos de una vez. Y va a ser igual a b más a por el seno de teta menos a que multiplica al coseno del primero por el coseno del segundo. Coseno de b más a sobre a por el teta por el coseno de pi medios. Aquí sí es más seno de b más a sobre a por teta. Eso es lo malo de estos ejercicios, chicos, que son un poquito largos. Por el seno de pi medios. Son un poquito largos, pero no son tan complejos, pues que digamos. Bueno, ya que estamos aquí, evaluemos acá en este lado. ¿Quién me sobrevive aquí? ¿Y quién muere? Aquí muere coseno de pi medios. ¿Cuánto da? 0. 0. Seno de pi medios, 1. Entonces, el único que me sobrevive aquí es este animalito. Escribámoslo de una vez. Sería y va a ser igual a b más a. B más a por el seno de teta menos a por el seno de b más a, seno de b más a sobre a por el teta. Recuerden que no pueden eliminar esas a porque eso está dentro del ángulo. Listo, entonces ya esa fue la parametrización para y. En este caso ya entonces evaluemos pues la de x. Evaluemos de una vez acá también. Es coseno de pi medios, muere. Este animalito de acá murió. Seno de pi medios, 1. ¿Qué me queda? X es la componente en X, b más a por el coseno de teta. Más o menos. ¿Ustedes qué dicen? Más o menos. Menos. El coseno de b más a sobre a por el teta. Entonces ya ven que ahí nos quedaron pues las soluciones. Vamos a tomar esto de aquí para que no nos quede. Falta una A. ¿Una? Ah, sí. Qué pena, muchachos. Qué pena. Me lo tragué aquí, el A. Aquí. Falta el A de aquí. Menos A. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahí confirman pues que les da la misma Sí. respuesta a todos. Muy bien. Entonces verifiquemos pues con la la que nos da en el libro. La que nos da en el libro sí nos da igual. A más B o B más A es lo mismo. Coseno de teta. Y aquí tenemos un error. Nos dio al revés. En X es
menos A no, menos A coseno, y en Y nos dio seno. Ah, no, si nos dio igual, no. Ya la había confundido. B más A seno de teta menos A seno de A más B sobre A por teta, y en X B más A coseno de teta, sí, menos A. Sí, sí, sí está bien. Sí, sí, perdón, era que los estaba leyendo al revés. Qué pena. Listo, muchachos, ¿alguno tiene una duda en cuanto a ese ejercicio? ¿Dudas, inquietudes? Para que resolvamos pues otro de parametrización ese que tienen los dos circulitos. Ven, con ese de que le estabas explicando ahorita lo de la longitud de arco, porque entonces en el punto anterior no se tomó igual con los dos ángulos. En el punto Pues anterior, que pusiste que mejor beta que fuera alfa más esa otra letra. En el punto anterior, mira, entonces, ¿por qué no? porque en este punto, mira, vamos a acercar por acá un poquito el esquema. Mira que aquí estaba inicialmente, no, mejor vamos acá al Paint. Vamos acá a Paint. Te muestro por qué. Porque acá inicialmente el circulito estaba acá. Pues estaba por acá por dentro. Entonces mira que partió pues como de aquí desde el 0, ¿cierto? Entonces fue trasladándose, pues se fue moviendo y rotando a la vez hasta llegar hasta este punto. Entonces, esa partecita, ¿dónde está por acá? Esta longitud de arco que se desplazó pues de aquí a acá, esta de aquí a acá, esta de aquí a acá, es la misma, porque mira que el punto, él estaba pues en 0, ¿cierto? Inicialmente, digamos que aquí, y ese cerito estaba aquí. Entonces él fue rotando, y mira que esa longitud de arco es esta de acá. A ver, déjame yo te grafico un poco mejor entonces ese pedacito. Esa del pequeño, miremos el pequeño, el circulito pequeño ahí. Ahí digamos que ahí eso quedó recto. Entonces mira, este es el punto, ¿cierto? Entonces, esa longitud de arco que se desplazó acá fue esta de acá. Pero en este caso estaría rotando ¿hacia dónde? Hacia acá. Está rotando hacia acá, en esta dirección. Porque el puntico que vamos a evaluar es este de acá, que fue todo lo que se desplazó, ¿cierto? Es la distancia que hay desde este puntico de acá, desde acá hasta este de acá, que fue el que llegó acá inició, o como quiera, dependiendo pues la rotación, que como es en este caso así, entonces mira, empezó y todo esto fue lo que se desplazó. Esta longitud de arco es la misma de acá. Lo que pasa es que acá, mira que estaba pegadito ahí, y el ángulo barrido en este pequeño fue ese alfa, ¿sí? Fue ese alfa. O sea, depende ahí es más desde donde está el punto. Exactamente, exactamente. Cuando te estés ubicando con los ángulos, tú analizas bien el caso, pues para dónde se te está moviendo y si está por dentro o por fuera, obviamente, para que puedas tomar tu longitud de arco adecuada. Pero en sí, mira que aquí también lo que hicimos fue relacionar, esas longitudes de arco, que sería, mira, el desplazamiento fue A por alfa, ¿cierto? Y nosotros lo Sí. tenemos por acá. Y en el grande, mira, que fue B por teta. Es lo que nosotros tenemos acá, que B por teta es igual a A por alfa. Sí. ¿Es claro eso entonces? No, ¿Alguna sí. otra duda? Estaba Para mirando todos, eso de chicos. otra forma, pero sí. Ah, no, listo. Con mucho gusto. ¿Alguno tiene otra duda, muchachos? Pues Sí, para sí, que sí. resolvamos. Gracias. Listo, con mucho gusto. Em, Miremos pues el ejercicio que yo les dije pues que también era sencillo de resolver.
que también puede que les pueda que les caigan un parcial. Pues estos de parametrización, no sé si cualquiera está propenso a que le caiga. No les sabría decir. Yo pues sí que yo creo que no sería pues tan salvaje que el punto, si el profesor le dice, ah, bueno, de acuerdo, le traza pues los triangulitos y como les dije, ya él les indica. Porque así ya ustedes tienen pues la ventaja, si no se los muestran, ya tienen la ventaja de que saben cómo encontrarlo. Y vamos con ese ejercicio que también sería bueno analizarlo. Ya chicos, para los que no estuvieron, esto fue lo que hicimos en el taller pasado. Ahí está pues el ejercicio y su solución. El que dejamos por ahí fue este y ay, se me perdió el otro. No lo tengo por acá. El compañero o la compañera que tenía el libro, por favor, podría proyectar y me indica el ejercicio que le dije que estaba creo que arriba del 37. Por favor. Y ya voy. Listo. Voy a dejar de proyectar para que tú puedas proyectar. S36. Déjame, le tomo pantallazo. Muy bien. Vamos a analizarlo. Ya puedes dejar de proyectar. Muchas gracias. Nuevamente proyecto yo. Entonces vamos pues a resolverlo de una vez. Ah, chicos, si alguno le va a tomar pantallazo pues al whiteboard, me dice por favor y yo se lo adecuo. Yo, porfa. Ah, ok, ya. Déjame entonces. Que queda muy... Ahí vamos a ver si... Ahí está bien con este ejercicio. Sí, ya, gracias. ¿Y el anterior también o el anterior no? No, el anterior sí alcancé, gracias. Sí, el anterior sí. Ah, listo, ok. El anterior sería este de acá. Ah, pero entonces déjenme y yo les pongo esta imagencita por acá para que sepan cuál es el ejercicio. Listo, y ahí lo pueden pues tomar el pantallazo, chicos. Listo. Perfecto. Entonces, digamos, ¿la compañera ya le tomó el pantallazo o se alcanzó? Sí, sí, claro. Ah, dale, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ampliemos este esquemita por acá. Y este va a ser también muy sencillo pues de resolver. Nuevamente, vamos otra vez al Paint. Y vamos a hacer ese esquemita ahí. ¿Cómo está? Digamos pues que ahí. Y eso va a estar unido por una así pequeña. Entonces, digamos que ahí. Y esta otra. Y aquí. Digamos que ahí. Vamos pues a borrar eso acá. Este pedacito para que quede... Para que quede más o menos lo que nos están pidiendo ahí. Entonces, hay otro circulito por acá pequeño dentro.
otro ahí, ¿cierto? Y este está pues punteado. Muy bien. Y los ejes. Ahí están los ejes. Vamos a hacer ese triangulito y listo. Entonces el puntico, digamos que más o menos aquí. Ese puntico y el otro está más o menos como por aquí. Pues para darle para diferenciar ahí. Trazamos la otra que está, ¿dónde? Ah, bueno, ese triángulo lo dan aquí de una vez. Y la otra sería de acá hasta acá. Pues hay un bosquejo más o menos, chicos, lo más aproximado posible. ¿O alguno lo resolvió o quedó con alguna dudita? ¿Y quedó con alguna dudita o...? Listo, entonces noten que este angulito de acá es 3 teta. Este angulito es 3 teta. Y este angulito de acá es teta. Esto vale R. Esto vale R mayúscula. Esto vale R minúscula. Este es el punto Q. El punto Q. Punto Q y listo, no nos dan más nada. Tenemos que parametrizar este punto P de XY. Este P de XY. Muy bien. Ahora, la perpendicular de una, hagamos los triangulitos. Perpendicular desde dónde hasta dónde. Desde Q. Desde Q, eso. Ah, no, ya ustedes están volando con eso. 5 en el parcial. Este puntico ya lo tienen ganado. Entonces, miremos ampliando esos triangulitos. Cómo nos quedan. Para que sea un poquito más visible pues la figura. Entonces sería, tenemos el que tiene un poquito mayor de inclinación, ¿cierto? Sería este. Esto aquí sería 3 teta. 3 teta. Esto acá sería R minúscula y el otro que tiene menos inclinación va a ser este triángulo de acá. Este ángulo será teta. Uy. Y esto de acá va a ser R. Muy bien. Entonces, noten que ¿quién va a ser, cuánto va a ser la coordenada en X, la coordenada en Y, cuánto van a valer? Va a ser la suma de este pedacito acá en Y, en el caso de Y, de este pedacito de acá más este pedacito de acá. O sea, démosle otra vez valorcitos a este. Esto vale A, esto vale B. Entonces, Y va a ser igual a... Un momentico, muchachos. Perdón. Eso va a ser, Y va a ser igual a más B. Y X. X va a ser, digamos, acá C y digamos... Dime, claro. Ay, qué pena, a mí no me queda muy claro porque ese Y es igual a A más B. Ok. Vamos acá al dibujo. Ubiquémonos acá. Vamos a ubicarnos acá en este dibujo. De pronto se ve un poquito pixelado, pero... mira, la perpendicular que nosotros trazamos allá en el esquema fue desde este punto Q hacia acá. ¿Cierto? Entonces, esta altura es el valor de la componente en Y. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Descompusimos en dos triángulos, esto de aquí a acá, ¿cierto? Tenemos un triangulito y mira, ojo que esta línea no continúa en el mismo grado de inclinación. Mira que esto acá se reduce, esa inclinación ahí se reduce acá. Se reduce acá, entonces vamos a obtener este otro triangulito pues acá. ¿Sí? Entonces, mira, Y va a ser ¿quién? Este pedacito que nosotros lo llamamos, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que lo llamamos?
en el uno y en el otro. En el que tiene más inclinación A y en el que tiene menor inclinación B. Entonces sería, volviendo acá, esto sería el pedacito A y esto sería el pedacito B. Entonces toda esta altura Y es igual a este cateto de este triángulo más este cateto de este otro Sí, triángulo. sí, profe, sí, ya te entendí. Muchas gracias. Dale, con mucho gusto. Entonces, volviendo acá, siguiendo. Y X, ¿cuánto va a valer la componente en X? Será este cateto de acá más este de acá, la parte horizontal. Entonces X vale C más D. C más D. Entonces, ¿cuánto vale A, B, C y D? Y, empecemos acá, Y va a ser igual a A. Pero ¿A cuánto vale respecto a teta? ¿Alguien me dice, por favor? Miremos dónde está, es en este triángulo. Sería R seno de 3 teta. R seno de 3 teta, muy bien. R seno de 3 teta. Más B. ¿Y cuánto vale B? R mayúscula, seno de teta. R seno de teta. Muy bien. Y la componente... Ay, no, profe, qué pena con usted, pero yo estoy súper perdida. ¿Cómo le hacen para sacar el valor de, por ejemplo, de esa A y esa Ok, B? no te preocupes, no te preocupes, eso es mejor. Esas preguntas son muy buenas porque van aclarando ustedes las dudas que tengan y no llegan con ellas al parcial. Entonces, tomemos este acá. Para no pues rayar aquí que está muy pequeño, mira. Esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Este triángulo es rectángulo, por ende tiene un ángulo de 90 que será este. Mira que acá en la figura, vamos a visualizar, vamos a la figura, míralo. Pues inicialmente, déjame yo hago algo acá. Inicialmente, vamos acá, espérame, yo copio otra vez esta imagen. Control C por acá. Control V. Ah, pero se me viene con el triangulito. Inicialmente nos dan, pues el problema nos da este triangulito de acá y nos da el radio de esta circunferencia pequeña que es R, no nos dan esta perpendicular. Vamos a ver si yo lo puedo borrar aquí. No lo puedo borrar. Entonces, este triangulito de acá es rectángulo, ¿sí? La idea es llevar todo, para poder parametrizar mejor, es llevar todo a estas figuras que son conocidas, que podemos hallar fácilmente ángulos, catetos y cosas así. Entonces mira que esta perpendicular que tiramos acá ya forma un ángulo recto con la horizontal, o sea, un ángulo de 90 grados o pi medios en radianes. Y bueno, ya este rectángulo, porque esta de acá, esta vertical con esta horizontal forma el mismo ángulo. Entonces, vamos a descomponer esos catetos. En un triángulo rectángulo, nosotros podemos encontrar, pues si nada más conocemos la hipotenusa y un ángulo o un cateto y un ángulo, y no sabemos pues la hipotenusa y el otro cateto, podemos encontrar esos valores. ¿En qué sentido? Mira, el triángulo rectángulo que se forma, perdón, miremos acá. Ese triángulo rectángulo, mejor aquí, que se forma. Nosotros no sabemos cuánto vale D ni cuánto vale B. Simplemente lo que nos da el problema es este ángulo teta y este valor de la hipotenusa R mayúscula. R minúscula es la del pequeño. Entonces, esa R mayúscula es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, necesito encontrar este cateto B y este cateto D, de dedo. Ahora, por razones trigonométricas que conocemos, ¿con cuál razón trigonométrica me relaciona? Encontremos primero B. Encontrando primero B, ¿qué relación? Bueno, este cateto respecto a este ángulo es ¿qué? ¿Cómo es ese cateto respecto a ese ángulo teta?
recordemos, son los dos catetos y la hipotenusa. Ese cateto respecto a este ángulo es que opuesto, ¿cierto? Entonces, la razón trigonométrica que nos relaciona a este cateto con este ángulo es la razón seno de teta. Seno de teta, acá seno de teta va a ser igual, ¿cierto? A el cateto opuesto, al cateto opuesto, o sea, B, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo. ¿Cuál será? Esta R, B sobre R. Y de aquí simplemente, ¿qué hacemos? Despejamos este valor de B, que es lo que nosotros necesitamos acá. Este R está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que R seno de teta va a ser igual a B. ¿Sí? Y ya tenemos pues el valor de B, que es el que necesitamos en este caso pues del problema. Aquí está. B. Entonces, vamos a encontrar ahora el valor de D. Este es otro cateto del triángulo. Respecto a este ángulo sería nuestro cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente junto con la hipotenusa? Es la razón coseno. La razón coseno que nos dice coseno de teta, coseno de este teta, va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso será R. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente hacemos pues el despeje que necesitamos, que en este caso es D, y D me corresponde a, que es equivalente pues a R coseno de teta. ¿Sí? ¿Es claro eso, chica? ¿De dónde lo sacamos? Sí, profe, ya sí le entendí, gracias. Dale, con mucho gusto. Entonces, siendo así, ya tenemos pues el valor en la componente en Y. Ahora vamos a encontrar el valor en la componente en X. En X, perdón, va a ser igual a C más D. Pero C, miremos que es este triángulo de acá, nuevamente me relaciona este cateto, sería el adyacente a este ángulo, y la hipotenusa sería R coseno de 3 teta, R coseno de 3 teta, más, ese es el valor de C, más D, que D, ya lo encontramos por acá, que vale ¿cuánto? R mayúscula coseno de teta. R mayúscula coseno, R mayúscula coseno de teta. Y ya ahí tienen pues la parametrización en cuanto a esos puntos. Ve a esos ángulos, porque el LR siempre pues se los daña. Saben que es una constante, simplemente lo que le está variando es el ángulo y deben dejarlo en términos de teta. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta, duda al respecto? Muy claro todo. Profe, ¿podría devolverse a las primeras gráficas de los ejercicios donde hizo en Paint? Sí, No, las primeras del ejercicio 35, 38. Sí, quería que me explique esa parte, por ejemplo, a nosotros no nos dan como que solo nos dan el círculo grande, luego el círculo pequeño que son tangentes pues son tangentes en un punto que están pegados ahí, y me dan como que el punto medio del círculo pequeño hasta como que el centro del círculo grande, y como que el radio del círculo pequeño que está como que saliendo para afuera. Lo que no tengo claro es cómo yo puedo ver que ese arco del círculo pequeño recorrió la misma cantidad del círculo grande. O sea, no tengo muy claro de cómo yo puedo identificar la igualdad de esos dos arcos.
Pues por aquí me queda un poquito pues difícil por este medio virtual. Si estuviera de pronto en lo presencial, te daría el movimiento pues del circulito para entender mejor. Pero espérame, yo aquí en este ladito trato de hacer el esquema. Entonces, mira, es que este circulito de acá, vamos acá a la gráfica. Este circulito de acá, inicialmente estaba en este punto. Mira que aquí dice que parte desde aquí. Este circulito azul que está señalando, esta línea azul, morada, no sé, está indicando la trayectoria de este círculo que está tangente a este otro, ¿cierto? Entonces, mira que inicialmente este punto P estaba aquí. Inicialmente estaba aquí. Pues digamos, ¿cierto? Mira que simplemente se ha ido, ¿qué? Se ha ido desplazando y este ha ido rotando. Rotando, entonces ha creado esta amplitud. ¿Sí? Este puntico era inicialmente este que estaba acá. Simplemente, ¿qué hizo? Se fue moviendo, se fue desplazando y fue rotando a la vez. Entonces, esa amplitud de ese arco, por eso es que nosotros decimos, lo relacionamos pues, en este caso, que esa longitud que ha rotado él es la misma que ha desplazado acá en el círculo grande. Sí, o sea, es como, es un poquito como complicado pues, de pronto de visualizar ahí. Profe, el círculo pequeño, ¿desde qué punto inicia? ¿Dónde está como que en el punto B0? ¿Ahí sería el centro o sería como también tangencia? Exactamente, ahí inicia la trayectoria. No es desde el centro, no, es desde la tangencia. Ojo, es desde la tangencia. Es desde la tangencia, no desde el centro, porque si sería desde el centro, ese círculo estaría montado así. Entonces, y si estuviera pues siempre pegado a eso, simplemente lo que iba a hacer que ella después de un tiempo T va a estar es por acá. Ha estado rotando y moviéndose porque estaría como anclado ahí. ¿Sí? En ese puntico, más precisamente, es así. Perdón. Está tangente a él, tangente a él. Partió desde aquí. Luego de cierto tiempo llegó hasta acá. ¿Sí? Es más o menos eso lo que está describiendo esa figura, esa trayectoria que nos está dando acá. Esa longitud. Igual, dime, claro. Entonces, por ejemplo, para poder guiarme en la parte inicial donde antes de que el círculo pequeño gire, yo agarro un punto como que específico para luego cuando esté ya en otro punto, ver en qué punto ya está ese punto inicial o no tiene nada que ver. Uy, ¿cómo así? Qué pena, no te entiendo. O sea, por ejemplo, el círculo pequeño inicia en ese eje X, ¿cierto? Antes de que se mueva, como usted lo decía, ahí inicia sí, ahí, donde está señalando ahí. Entonces, ese círculo se mueve. Entonces, yo antes de que se mueva ese círculo pequeño, yo agarro un punto específico del círculo pequeño y empiezo a girar, y una vez que ese círculo pequeño ya esté en otro punto, o sea, tangente como que ya al lugar donde en este momento se encuentra, y puedo saber ahí como que se movió ese punto, porque yo cuando, por ejemplo, no ubico un punto de ese círculo pequeño, pues no sabría, hasta incluso ni siquiera para qué lado se está moviendo. Mira que de pronto lo que te entiendo así por encima de la pregunta es como el sentido de la rotación del círculo pequeño. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Este circulito está iniciando su trayectoria desde aquí. Entonces, mira, él está dando vueltas así, así. O sea, pues está rotando en este sentido, ¿sí? En ese sentido sería en contra de las manecillas del reloj. Está rotando en contra de las manecillas del reloj, en este sentido. Entonces, en cierto punto, desde aquí, desde cero, entonces esa longitud de arco, esa longitud, es como mira que este puntico P estuviera, pues no barriera nada, sino que estuviera aquí y empezara desde aquí. Entonces él ha ido rotando y desplazándose. Va a llegar un punto, no sé en qué punto, pues de acá de la circunferencia grande, va a completar como
como longitud de arco los 2 pi. O sea que 360. que no volvería al cero. No es que va a volver al cero. Ya él da una vuelta completa, el círculo pequeño rotando y se encuentra por acá. Entonces, esa longitud de arco, digamos que aquí da la longitud de arco cuando él da aquí queda el circulito pequeño cuando él da las 2 vueltas. Ve, cuando da la primera vuelta, perdón, la primera vuelta. La primera vuelta va a equivaler a ¿cuánto? A 2pi. Quiere decir que este punto de donde él partió en el círculo pequeño, desde aquí, volvió a quedar en ese punto de ese círculo pequeño, pero en otra parte del grande. Entonces, ¿cómo relacionamos esa longitud de arco ahí? Sería la longitud de arco barrida en un ángulo phi, digámoslo acá, en un ángulo phi, va a ser igual a ¿cuánto? Sería el radio de esa circunferencia grande por el ángulo phi igual a la misma longitud de arco del pequeño, que sería A por 2pi, ¿cierto? Es básicamente, ya Así, dependiendo. sí, le entiendo. Usted ahorita acaba de explicar sobre un punto, por ejemplo, ese punto que puso en el eje X y luego se fue como que llegando al eje Y que también puso otro punto. Entonces, me refería a eso, como que poner siempre un punto y decirte que cuánto el círculo pequeño ha rotado, si ha rotado 180, 90 o menor que 90 o todo o si rotó todo para considerar la longitud. Exactamente, ya eso es. Espero pues que te haya quedado resuelta la pregunta. Es básicamente eso, establecer un punto, bueno, pero no siempre te van a dar el punto exacto al que va a llegar, ¿cierto? Siempre pues el objetivo es que te quede parametrizado de esta manera, que lo dejes en términos pues del ángulo que nos están indicando ahí. Es simplemente eso. Pues no es tan complicado, la verdad. Ya te quedó resuelta la duda ahora sí. Sí, profe, muchas gracias. Feliz tarde.